Entonces, hechas estas aclaraciones, lo que voy a hacer es compartirles esa presentación de PowerPoint que tiene algunos detalles en relación con esto que les contaba, ¿sí? Entonces, vamos al inicio de todo esto. Y listo. Bueno, entonces, el título de la charla del día de hoy. En primer lugar, lo que pretendo hacer es dejar bien claro, para que estemos absolutamente tranquilos de estar hablando el mismo idioma. Como ven, no lo estoy haciendo como presentación, ¿sí? Me va a resultar más sencillo pasarlo de esta manera, acerca de cómo es que escuchás, cómo es que el sonido llega a tu oído. Entonces, fíjense cómo progresa el pasaje de la onda sonora desde el oído externo hacia el oído interno. Ustedes probablemente sepan que hay dos caminos a través de los cuales el sonido puede llegar hasta el oído interno. Uno de esos caminos consiste en unas funciones más que solo captar la onda sonora. Funciona como filtro de frecuencias y otras cosas que ayudan a la localización de la fuente sonora. Pero bueno, fuera de eso, aceptemos que el pabellón permita el conducto auditivo externo, llega y provoca la vibración de la membrana timpánica, que entonces vibra esa membrana timpánica con la misma forma que la de la onda sonora, es decir, tan compleja o tan simple como la onda sonora. Esa vibración de la membrana timpánica está acoplada con la vibración del martillo, el yunque y el estribo, que forman parte del oído medio, y la vibración de la platina del estribo mueve los líquidos del oído interno, que es lo que estoy señalando en este momento. Esta parte, el oído interno, está formado por dos partes esencialmente. Una de las partes, la parte más anterior, está vinculada con la audición, y la parte más posterior está vinculada con la sensación de los movimientos de la cabeza y la posición de la cabeza con respecto al centro de la Tierra. Entonces, la parte auditiva es la parte que está adelante, y la parte vestibular, que es la de la sensación del equilibrio, está en la parte posterior, en la parte de más atrás de este órgano del oído interno. Entonces, el sonido, repito, entra a través del conducto auditivo externo, hace vibrar los huesecillos en el oído medio, y la vibración de los huesecillos del oído medio se transmite hacia los líquidos del oído interno. Y esa vibración de los líquidos del oído interno mueve los cilios de las células ciliadas, que son los órganos detectores y amplificadores, de acuerdo con el tipo, detectores y amplificadores de esa onda sonora, y nos permite entonces enviar la señal al cerebro y procesarla como información auditiva. Tiene que quedar bien claro que no escuchas nada a menos que la información llegue hasta la corteza cerebral y sea procesada en ese lugar. Es decir, que el solo hecho de que la información llegue hasta el oído interno no implica que vos escuches. Y de hecho, aunque las células ciliadas detecten esa vibración, eso tampoco implica que escuches. Para que vos escuches, la información captada en ese lugar tiene que llegar hasta el cerebro y ser procesada en ese lugar. Entonces, viendo un poquito más de cerca el oído medio está formado, a ver si se viene a aparecer la imagen, el oído medio está formado por una cadena osicular, una cadena de huesecillos, de la cual el que está más afuera es el martillo. Ese martillo se articula con el yunque, que aquí el cuerpo del yunque está detrás de la cabeza del martillo, ¿sí? Por eso no se ve en esta imagen, y el yunque hace vibrar al estribo. Y el estribo tiene una pequeña platina que está directamente conectada con el oído interno. Y en el oído interno tenemos dos ventanas, que se llaman ventana oval y ventana redonda. La ventana redonda funciona como un pequeño organito de descompresión, de modo que cuando la platina del estribo se mete hacia el oído interno, la ventana oval sobresale un poquito. La ventana redonda, perdón, sobresale un poquito. Y cuando la platina del estribo sale, entonces la ventana redonda se mete un poquitito. Es decir que mientras la membrana timpánica va vibrando, toda la cadena de huesecillos va vibrando, y entonces la platina del estribo también va vibrando. De modo que entra y sale, entra y sale. De modo que entonces esta platina del estribo hace que al apretar los líquidos del oído interno, la ventana redonda sobresale, y cuando la platina del estribo sale, la membrana que cubre la ventana redonda se mete. Esa vibración de los líquidos del oído interno provoca la oscilación de unos pequeños detectores que están en la cóclea, que se llaman células ciliadas, de las cuales hay dos tipos. Las células ciliadas externas son células amplificadoras, y las células ciliadas internas son los verdaderos detectores de la señal. Y esas células ciliadas pueden dañarse.
Entonces, vuelvo un segundito para atrás, porque en este momento a mí me gustaría contar, voy a utilizar este esquema que está acá arriba, para contarles que existen básicamente dos tipos de hipoacusia, dos grandes tipos de hipoacusia, que se llaman hipoacusias conductivas e hipoacusias sensoneurales. Las hipoacusias conductivas son aquellas que afectan cualquiera de los sitios por los cuales la onda sonora es llevada hasta el oído interno. Es decir, que ese impedimento, digamos, puede estar o en el oído externo o en el oído medio. Si algo afecta al oído externo o al oído medio, da una hipoacusia conductiva. Mientras que si algo afecta al oído interno, da un problema con la detección. Es decir, que da una hipoacusia sensorial, ¿sí? de la cóclea. Cualquier cosa que esté detrás de la cóclea da otra clase de hipoacusias sensoneurales, que son hipoacusias sensoneurales retrococleares, es decir, cosas que están detrás de la cóclea. Repito esta idea que había dicho antes, que es que para que puedas escuchar es necesario que la información llegue hasta la corteza auditiva, ¿sí? Y de hecho es necesario que se procese en otros sitios superiores a lo que es la corteza auditiva primaria. Entonces, una hipoacusia sensoneural puede estar localizada en la cóclea, por un problema en la cóclea, o corresponder a un problema que esté detrás, después de la cóclea, es decir, en algún lugar de la vía que me lleva la información hasta el cerebro. Una vez dicho eso, entonces, lo que tienen que tener en cuenta es que la definición de hipoacusia implica prácticamente cualquier problema para escuchar. Es decir, no solamente una hipoacusia puede estar debida a que aumentan los umbrales aumentan, es decir, tu capacidad de detección se disminuye, sino que además puede ser un problema de procesamiento de la señal. Es decir, por ejemplo, hay hipoacusias que son específicas del procesamiento del lenguaje. Entonces, vos podés tener un problema que esté vinculado no con los umbrales, sino con ciertas clases de procesamiento, que vos tengas los umbrales bien y sin embargo escuches mal. Eso puede pasar. Y en general, esos problemas responden a lo que se llama la sinaptopatía coclear, es decir, a la conexión que hay entre las células ciliadas y el nervio auditivo. Recuerden, por favor, que si quieren hacer preguntas, pueden ir haciéndolas mientras yo estoy hablando, ¿sí? Y en líneas generales lo que va a suceder es que Gabriela me informa acerca de las preguntas que están llegando y de esa manera yo respondo. Entonces, una vez definido esto, lo que tienen que saber es que los problemas que puede enfrentar una persona que tiene pérdida auditiva no son solamente en sí misma la pérdida auditiva, que aquí está representada en este primer gráfico, ¿sí? En músicos particularmente hay 4 tipos de problemas medibles de hipoacusia que se pueden detectar, ¿sí? Que se pueden medir. El primero de ellos es el que les dije, que es el aumento, por ejemplo, el aumento de los umbrales, a lo que llamamos pérdida auditiva directamente, o hipoacusia. En general, cuando uno dice hipoacusia, a lo que está refiriéndose es aumento de los umbrales. Esto significa que para que vos puedas escuchar necesitas más cantidad de decibeles que lo normal. Se establece que pero esto es una cuestión de definición simplemente, se podría establecer cualquier otro criterio. Se establece que el límite permitido son los 20 decibeles. Si una persona tiene un aumento de los umbrales de más de 20 decibeles, entonces se dice que tiene hipoacusia. Y esa hipoacusia puede afectar a todas las frecuencias o a segmentos específicos, ¿sí? A frecuencias específicas. Y algunas de esas frecuencias están vinculadas, por ejemplo, con la percepción de la palabra hablada. Entonces, las consecuencias que tenga esa pérdida auditiva dependen específicamente de cuál sea el rango de frecuencias que están afectadas. Ahí preguntan a qué nos referimos con decibeles. Miren, hay 2 tipos de decibeles, en realidad hay un montón de tipos de decibeles, pero cuando uno piensa en decibeles, los decibeles que se usan para determinar pérdida auditiva, piensa en el volumen al cual escuchamos, o sea, son lo que se llaman los decibeles HL, los de Hearing Level. Mientras que si se habla de las mediciones que se realizan, por ejemplo, con un decibelímetro, ese decibelímetro lo que mide son decibeles SPL, que se refieren a la intensidad de la onda. ¿Sí? Hay una conversión bastante directa que en realidad utiliza una escala logarítmica, entre la intensidad y el nivel de intensidad sonora. La intensidad se mide en watt por metro cuadrado, mientras que el nivel de intensidad sonora se mide en decibeles SPL. ¿Mm?
Son cosas Mariano, ligeramente diferentes. Sí, David. preguntan qué es traumatismo acústico y preguntan también, ahora me fijo de nuevo cuál era la siguiente pregunta. Espera. En sí, ¿qué es traumatismo acústico? Traumatismo, hay un montón de definiciones para trauma acústico, pero es una pérdida transitoria o definitiva de la capacidad para escuchar. Es decir, podríamos decir, para dar una terminología más operativa, que es un aumento transitorio o definitivo de los umbrales. ¿Mm? La otra pregunta, sobre decibeles ya la leíste. ¿Cómo sería tener problemas de procesamiento? Bueno, una cosa es la percepción de la señal auditiva específica, es decir, por ejemplo, me llega un sonido y yo puedo percibir que escucho algo, es decir, sé que hay un sonido ahí. ¿Sí? Y otra cosa muy diferente es poder procesar esa información en el sentido de discriminar cuáles son las características de esos estímulos. ¿Mm? Yo les puedo recomendar, yo en mi canal, sé que Gabriela difundió algunas cosas de mi canal de YouTube. Yo tengo un canal de YouTube donde eh, cuento algunas cosas relacionadas con el análisis de la escena auditiva. Hay un video específico que habla del análisis de la escena auditiva, desde un nivel bastante básico. Es decir, no me he metido Y en ese video aspectos está muy compartido en la técnicos. página de ARPEN. Genial, genial, genial. O sea, pueden acceder a ese video o directamente desde mi canal, que está con mi nombre, o bien desde la página de ARPEM. Se llama Análisis de la escena auditiva. Entonces, el procesamiento de la señal es lo que permite que vos puedas discriminar cuáles son esos atributos de la señal sonora. Y por ejemplo, vos para percibir la palabra hablada o para percibir dos sonidos como diferentes necesitas procesar esa señal. ¿Sí? O para discriminar entre dos localizaciones diferentes de la onda sonora, vos necesitas procesar esa señal. Bueno, todas esas cosas implican procesamiento central, o sea, procesamiento cerebral de la audición. ¿Sí? Preguntan Ahí si vi que eso se preguntaron algo detecta por acerca. potenciales evocados. Exactamente, eso se puede detectar mediante potenciales evocados. Potenciales evocados hay de varios tipos. ¿Sí? Hay, por ejemplo, de tronco encefálico, potenciales evocados cognitivos, de larga latencia. Entonces, conociendo cuáles son los parámetros de los potenciales evocados que se están obteniendo en el estudio de tu oído, nosotros podemos saber dónde está el problema. ¿Sí? Si el problema es un problema de la llegada de información hasta el cerebro, si es un problema de que la información directamente no entra al tronco del encéfalo, o si el problema está en el procesamiento de la señal en la corteza cerebral. Lo podemos saber. Incluso podemos saber en qué momento, y al saber en qué momento podemos tener una idea acerca de cuál es el lugar que está alterado. Bueno, eso como primera medida. Entonces, uno de los síntomas que pueden tener las personas que se dedican a la música es pérdida auditiva, es decir, aumento transitorio o definitivo de los umbrales. Y lo que muestra este primer gráfico es que la gente que se dedica a hacer música de rock tiene una prevalencia de pérdida auditiva mucho más grande que la gente que se dedica a hacer música clásica. La gente acá la barra que está en azul es la que indica cuál es el porcentaje de músicos profesionales que se dedican a hacer rock eh, tienen pérdida auditiva y en qué porcentaje los músicos que se dedican profesionales a hacer música clásica tienen pérdida auditiva. ¿Sí? Ustedes ven que prácticamente es el doble de porcentaje de pérdida auditiva, la prevalencia es el doble en músicos que se dedican a hacer rock que en músicos que se dedican a hacer música clásica. Y esto se estudió y se determinó que una de las mayores causas de esto es que el uso de protectores auditivos es mucho más común entre personas que se dedican a hacer música clásica que entre personas que se dedican a hacer música de rock. Por supuesto que no es el único factor, porque la gente que se dedica a hacer música de rock tiene una exposición en su oído bastante más alta que la gente que se dedica a hacer música clásica, y además de eso,
muchos de los aparatos que se utilizan para música de rock permiten que haya frecuencias muy agudas con alta intensidad. Y la exposición a frecuencias muy agudas es un factor de riesgo muy importante para el desarrollo de pérdida auditiva. Un segundo factor, no factor, sino un segundo síntoma que es también relativamente común entre músicos es el tinnitus o acúfeno. Llamamos tinnitus a la percepción de un sonido que no existe. No me estoy refiriendo a alucinaciones. El tinnitus es una alteración de la percepción, es decir, que en algún lugar de la vía auditiva, o incluso en la cóclea, pero en algún lugar de la vía auditiva, existe un sitio que está generando una señal que es interpretada por las neuronas como un sonido. Es decir, para que esto sea claro, si las neuronas de tu corteza auditiva primaria son estimuladas, vos vas a escuchar algo, independientemente de que eso sea un sonido que llegó a la cóclea y fue detectado por las células ciliadas, o que sea algo que esté siendo, por ejemplo, que esté estimulando algún lugar de la vía auditiva. Por ejemplo, una parte de la vía auditiva se llama colícula inferior. Si yo estimulo las neuronas del colícula inferior, eso vos lo vas a percibir como un sonido, independientemente de que eso no representa un sonido que llegó hasta tu cóclea, ¿sí? Pero vos lo vas a escuchar como si fuera un sonido. Bueno, en muchos lugares de esta vía auditiva, pero menciono el colículo inferior porque ese es un lugar donde muy comúnmente se genera esta irritación, el hecho de que haya neuronas irritadas y por lo tanto están activas cuando no deberían estarlo. Si esas neuronas del colículo inferior, que es una parte de la vía auditiva, una parte del tronco del encéfalo, envían información hacia la corteza auditiva, vos vas a escuchar. Y por lo tanto vas a tener la percepción de un sonido que en realidad no existe. Y esto puede percibirse como un tono puro, con una frecuencia bien determinada, o puede percibirse como una mezcla de frecuencias, dando el sonido como si fuera el de un timbrazo. El timbrazo es muy común entre, por ejemplo, los enfermos que tienen Meniere, las personas que tienen síndrome de Meniere. Y lo que se ve en este gráfico es que la prevalencia de tinnitus entre personas que practican, que hacen música de rock, es similar a la prevalencia en personas que hacen música clásica. Con respecto a si el tinnitus es curable, lo primero que hay que saber es cuál es el origen del problema. Es decir, cuando digo tinnitus, no me estoy refiriendo a un solo tipo de patología, es algo muy heterogéneo. El tinnitus puede estar generado en un montón de sitios diferentes y, de hecho, puede estar originado incluso en el oído externo, en el oído medio, o puede estar originado en sitios que están por fuera de la anatomía del oído, como por ejemplo la articulación temporomandibular, en contracciones musculares del cuello. Así que puede ser, es algo que es extremadamente heterogéneo, y para poder saber si lo podemos curar, es imprescindible estudiar de dónde viene. De hecho, podés hacer en este mismo momento, dejo de compartir para mostrarte un ejercicio que vos podés hacer para ver si, para que puedas percibir un tinnitus sin necesidad de que haya estimulación auditiva. Entonces, si en este momento ves mi imagen y vos tironeás de tu esternocleidomastoideo de esta manera, lo más probable es que percibas un zumbido, originado en el oído del esternocleidomastoideo que tironeaste. Es decir, te apoyás la palma de la mano en el músculo, en el costado del cuello, y tirás hacia abajo, apretás y tirás hacia abajo. Y ahí vas a sentir un zumbido. Bueno, eso es una forma de tinnitus, y está originado en algo que no es del oído. Así que el tinnitus es algo totalmente heterogéneo. A ver, vuelvo a compartir entonces. Muchas preguntas sobre tinnitus, algunas ya las respondiste. Quiero ver qué más hay. A ver. ¿Puede existir un tinnitus esporádico por estrés? Estoy viendo tener daño auditivo? Perdonen que interrumpa, estoy viendo que contamos con la presencia de Isidoro Reutemann, la presencia de Alberto Díaz, la presencia de Laura Reyes. Ahora que dejé de compartir y veo a toda la gente que está conectada, la verdad es que estoy... me está dando hasta vergüenza hablar con esta gente
tan grosa en el medio de mi charla. Bueno, gracias por estar. Gracias a toda la gente que se conectó por estar. Lo que pasa es que a estas 3 personas encima las conozco y sé el tipo de profesionales que son. Son gente muy, muy grosa en el ambiente. Gracias Mariano, por estar. Sí, perdón, Gaby. pregunta Laura Regis si resulta que los violines, cuando tocan 2 cuerdas juntas, generan un sonido resultante que se llama tercer sonido. Y Sí. si ese sonido puede ser poco saludable. No necesariamente, es una estimulación, es una onda sonora distinta, nada más. No es dañino per se. Ok. ¿Cuál es la razón más común para el tinnitus? Un problema en la vía. Lo más común es que es un problema en la vía. Pero ojo, porque en este tiempo es muy común encontrarse con contracturas musculares, que eso agrava el tinnitus. En músicos lo más común es un problema en la vía auditiva, pero hay que tener cuidado, porque es muy común que la persona que hace música tenga contracturas musculares en el cuello. ¿Hay Y esto es una tratamiento causa, para el tinnitus? depende de la causa. ¿Puede existir un tinnitus esporádico por estrés sin ser un Sí, daño bueno, auditivo? exactamente. Justamente los tinnitus que están causados por contracciones, por contracturas musculares, en general son transitorios, pero hay tinnitus por estrés que afectan al oído interno. ¿Y son permanentes o son esporádicos? Eso depende de la causa. Eso depende de la causa. Por eso les digo, en cuanto al tinnitus, es algo tan heterogéneo que es poco realmente lo que puedo precisar. Haría falta hacer un curso entero sobre tinnitus para que se pueda entender completamente el tema. ¿Sí? Es imposible abarcar eso en una charla de 40 minutos o 60 minutos. Realmente es imposible. Les pido disculpas no poder responder todo ahora, pero si no, le habríamos puesto a la charla, ¿por qué escucho esto mientras no toco, por ejemplo? ¿Sí? Bueno, nos quedan, de esta sesión nos quedan 10 minutos, sigo adelante. Sigan preguntando, no hay ningún problema con que sigan preguntando en el medio de la charla. Entonces vuelvo a compartir la pantalla para que veamos específicamente qué es lo que le pasa a la persona que hace música. Entonces, estábamos en que la pérdida auditiva, que como ven, el 5%, ¿sí? Aproximadamente 2/3, mientras que para la gente que hace música clásica es 1/3, o sea, 1 de cada 3. Es bastante. Al desarrollo de tinnitus es igual en ambos tipos de géneros musicales y afecta aproximadamente a la 1/4 parte de los músicos profesionales, ¿sí? 1 de cada 4 tiene tinnitus. Otro síntoma se define como la percepción molesta o dolorosa de un estímulo normal. O sea que a una persona normal no le provocaría dolor ni molestia. Y como pueden ver acá, los 2 tipos de músicos, para los 2 géneros musicales que estudiaron, también es alrededor de que no dije, pero que si estuviera dando una charla para científicos tendría que haber dicho, es que esto procede de un metaanálisis, lo que significa que han estudiado un montón de estudios. Significa que esto se ha hecho sobre estudios en más de 3.000 músicos profesionales, porque se toman los resultados de un montón de estudios hechos y se resumen todos en un único estudio. En eso consiste un metaanálisis, es un poquito más que esto que les estoy diciendo, pero sepan que esto es un hallazgo de un montón de estudios hechos. O sea, hay un montón de personas, de un montón de científicos, que han encontrado que la prevalencia de hipoacusia en músicos de rock es más alta que en personas que hacen música clásica, a pesar de que la gente que hace música clásica tiene una prevalencia alta, porque es 1 cada 3. Y el último síntoma, que este es algo que en general no se estudia y en general la gente no conoce, salvo que esté en el campo específico de las hipoacusias, es lo que se llama la diploacusia. La diploacusia consiste en la percepción de un mismo sonido, pero con diferente tono, cuando lo escuchás con un oído que cuando lo escuchás con el otro. Por supuesto que para la detección de esto, y probablemente la baja incidencia, la baja prevalencia, perdón, de diploacusia en músicos sea debida a que no se estudia tanto el síntoma y a que muchas personas no han analizado su propia capacidad para detectar los sonidos, para detectar la altura de los sonidos mejor que la gente que no hace música. La detección de la diploacusia requiere indefectiblemente que vos tengas una gran capacidad para discriminar la altura del sonido.
Porque si yo no tengo buena capacidad para discriminar claramente la altura del sonido, entonces es muy difícil que pueda detectar la diferencia entre la altura con la que percibo cuando el sonido llega a un oído que cuando llega al otro. En general, la hiperacusia está vinculada con daño auditivo en algún lugar de la vía auditiva, ¿sí? En general. Y a lo que se refiere es a lo que se define como ganancia. Esto va a ser un término bastante fácil de entender para las personas que sean técnicos de sonido, si hay alguno que esté acá presente, ¿sí? Cuando la ganancia de una parte de la vía auditiva, en general la diplacusia también se debe a alguna alteración en la vía, pero muchas veces se debe a alguna alteración periférica. Es decir, la mayor parte de las veces, lo que quiero decir específicamente es que la mayor parte de las veces que repito porque estaba leyendo lo que aparecía en el chat, la mayor parte de las veces en que vos percibís un sonido, un mismo sonido, de modo diferente con un oído y con el otro, se debe a que tengas células ciliadas internas muertas. Es decir, lugares de la cóclea donde ya no vas a detectar nunca más una onda sonora, y entonces lo detectás con otro lugar de la cóclea, que podés detectarlo con otro lugar de la cóclea, pero en la cóclea vos tenés células ciliadas internas que detectan sonidos de frecuencias específicas. Es decir, tenés células ciliadas internas que detectan los 1000 Hz, células ciliadas internas que detectan los 2000 Hz, y son distintas. Y si vos tenés muertas las células ciliadas que detectan, por ejemplo, los sonidos entre 1000 y 1100 Hz, por decirte, un Do 1024 no lo vas a detectar. Con eso, lo vas a detectar con otra región de la cóclea. Entonces lo vas a detectar con otras células ciliadas, y esas células ciliadas mandan la señal que va a llegar finalmente hasta tu cerebro, pero tu cerebro sabe de dónde provino la señal, de qué células ciliadas vinieron. Entonces vos vas a estar recibiendo un Do, pero lo vas a estar escuchando con células ciliadas que no detectan normalmente el Do, sino que, por ejemplo, detectan un Si. Entonces, con un oído que no tiene células ciliadas muertas, detectás el Do, y con el otro el Do no lo detectás, detectás un Si. Espero que la diferencia se entienda, pero en eso consiste la diploacusia. En que, y es un indicador bastante específico de que tus células ciliadas internas están muertas en un lugar de la cóclea. ¿A Y qué como ven puede acá, deberse este problema de que se mueran las células ciliadas? en general, las células ciliadas se mueren por lo que se llama estrés celular. El estrés celular se debe fundamentalmente a... ¿Vieron? Deben haber escuchado muy seguido el término de antioxidantes. Bueno, el estrés oxidativo de las células, de todas las células de tu organismo, es un disparador de muerte celular. Si tus células ciliadas tienen algún desbalance entre los sistemas oxidativos y sistemas desoxidativos, entonces se desencadenan mecanismos de muerte celular. Ninguno de los extremos es bueno, ni mucho estrés oxidativo, ni excesivamente poco. Es decir, no es que yo tengo que darme una chorrera de antioxidantes, porque eso tampoco es bueno. No hay que tenerlo desbalanceado. Pero lo cierto es que las ondas sonoras, particularmente las de alta intensidad, desencadenan respuestas oxidativas, de estrés oxidativo, aumentan el estrés oxidativo de las células ciliadas, Una, tanto de una las externas pregunta, como de las internas. Pero si se mueren las externas, ocurre una cosa, y si se mueren las internas, pasa otra. una pregunta referente a lo anterior, que es que si el tinnitus se puede mejorar con un implante coclear. Caramba, hay algunos casos en los que sí y otros casos en los que no pasa. Eso hay que ver caso a caso. Porque hay que ver de qué se trata, cuál es la causa del tinnitus. Imagínate que yo tengo un tinnitus por un problema en la articulación temporomandibular. ¿Para qué me van a hacer un implante coclear? Si mi cóclea está bárbara y mi vía auditiva está bárbara, el problema está generado en la temporomandibular. Si yo tengo una contracción de los músculos, una contracción tónica de los músculos del oído medio, bueno, ahí mi cóclea está bien y estamos en el mismo problema. Me hacen un implante coclear y no me resuelven el asunto. Voy a seguir igual. Pero en algunos casos sí lo resuelven. Pero esto depende mucho de la causa, depende de dónde está el problema. Pregunta, ¿dónde se tratan los problemas auditivos en Argentina? En ¿Dónde es cualquier recomendable? servicio de otorrinolaringología.
A veces Cualquier hay servicio de gente, otorrinolaringología. a veces hay gente que vive en el interior que siente que el servicio que tiene en su provincia no es por ahí del todo, no está del todo afinado para atender con profundidad estas cosas. Esto puede ser que en Capital Federal encuentre mejores recursos o Es cómo. altamente improbable. Yo acá conozco excelentes profesionales que se dedican a eso, específicamente. De hecho, conozco excelentes profesionales que se dedican a implante coclear, por ejemplo, a implantes de tronco auditivo, a implantes de tronco encefálico, implantes de oído medio. Conozco profesionales que se dedican específicamente a todas esas cosas. Bueno, y pertenezco también a otra asociación que se llama Asociación Rioplatense de Profesionales de las Ciencias de la Audición, que, bueno, ahí se nuclean a un grupo de excelentes profesionales que se dedican a este tipo de cosas. Algunos de Bien. ellos, no todos se dedican a esto, Mariano, pero está por cortarse. ¿Podemos volver a hacer otra sesión, renovar o sí, vas a sí, cerrar sí, acá? sí. Vamos a Bueno, podés vamos hablar. a ver qué podemos hacer, qué podemos hacer para atender todo esto. Den un segundito que esto está un poco lento. Micrófonos de la gente. Así puedo. Rioplatense es sobre audición. ¿Cómo se llama? ARCAU se llama, Arcau. Personería Jurídica está en trámite, o sea, no van a encontrar una página todavía. ¿Y sobre qué nos vas a hablar ahora? En este momento otras cositas vinculadas con esos síntomas y otras cosas que están vinculadas con la prevención. Hola Gabriela, está silenciado el audio de Blake. Ajá. A ver, ahora le escribo. Escribile por el WhatsApp, Disculpen, por acá porque me tuve que mismo. silenciar desde el otro. Y Ah, entonces, estaba diciendo es que estos son los síntomas que pueden presentarse en profesionales de la música, causados por la música, y una de las cuestiones importantes acerca de la evaluación de la pérdida auditiva es si la pérdida es simétrica o asimétrica. Es decir, si los dos oídos están afectados por igual, o si hay algún oído que esté más afectado que el otro. Y lo que se encuentra es que la mayor parte de las personas que hacen música de rock tienen pérdida auditiva simétrica, es lo que se ve en esta barra azul, ¿sí? Mientras que los músicos de rock que tienen pérdida asimétrica, justamente esa diferencia a favor de la pérdida asimétrica es más común entre las personas que hacen música clásica. Y la explicación que tiene esto es que en música clásica la presencia de instrumentos que son lateralizados, como el violín, la flauta traversa, no están en la música de rock en general. Y por eso es muchísimo más común que en música de rock la pérdida sea simétrica, porque lo instrumental es simétrico, el instrumental es simétrico y además el equipamiento también está distribuido en forma más o menos simétrica, de modo que las personas que se dedican a este tipo de música tienen exposición similar en general entre los dos oídos, mientras que la persona que hace música clásica muchas veces no lo tiene así. Y esto es un factor que hay que tomar en cuenta, es un factor súper importante que tenés que tomar en cuenta si vos lo que haces es dedicarte a hacer música con un instrumento que sea asimétrico. Es decir, si tu instrumento es un violín, sabe que probablemente tu oído de un lado esté recibiendo una estimulación, depende de con qué mano toques, pero que, por ejemplo, tu oído izquierdo esté recibiendo una intensidad sonora mucho más alta que el derecho. Es decir, que acá hay que tomar en cuenta, repito la idea, hay que tomar en cuenta que esto habla de que una de las causas importantes de pérdida auditiva es tu propio instrumento. Esto lo tenés que tomar en cuenta sí o sí si querés empezar a prevenir un posible daño auditivo que tengas debido a que vos practicás música. disculpa Mariano, hay gente pidiendo entrar. Ah, no me apareció. Bueno. A ver, ahora habilito.
Ah, mirá, y justo estaba Isidoro, lo dejé afuera Isidoro. ¿Sí? Bueno, entonces, lo que hay que tomar en cuenta, repito esta última idea que dije para la gente que no estaba en la sala en ese momento, es que el hecho de que haya en música clásica una mayor prevalencia de pérdida auditiva asimétrica que pérdida auditiva simétrica, lo que hace es revelar que existe una enorme posibilidad de que tu instrumento sea el causante de la pérdida auditiva. Porque si no fuera así y fuera toda la orquesta, por ejemplo, entonces no tendrías por qué estar recibiendo, por supuesto que esto depende de la ubicación que tengas en la orquesta, ¿no? Pero no tendría por qué ocurrir que vos estés recibiendo más intensidad en un oído que en el otro. Y ojo, que también se detecta pérdida auditiva asimétrica en gente que no toca en orquestas, sino que son solistas. Y eso habla específicamente de que tu instrumento puede ser el causante de esto. Y que Preguntaron tenés que también cuidar el oído. qué sucede con cantantes. Con cantantes pasa lo mismo, pero los cantantes en general tienen pérdida simétrica. Salvo que estén en un coro, donde estén en una punta, donde estén siempre en una punta, pero en general tienen pérdida simétrica los cantantes. La ventaja de tocar la laúd, claro. Prácticamente todas las pérdidas auditivas son por exposición al sonido. ¿Sí? Es la causa más frecuente de pérdida auditiva. No es la única, por supuesto, pero también hay que tomar en cuenta otras cosas, otros factores agregados a todo esto. Y es que cuando vos tenés la hipoacusia del músico se debería considerar como un problema laboral, ¿sí? Es un problema profesional. Y en exposición profesional al ruido, uno de los factores que se tiene que tomar en cuenta es el tiempo de exposición al ruido y el tiempo de descanso. Lo que se establece es que vos tenés que tener un periodo equivalente al que tuviste de exposiciones por sobre los 70 decibeles, tenés que tener un periodo equivalente de descanso, con exposición a menos de 60. Es decir, si vos te expusiste durante 8 horas, tenés que tener 8 horas de descanso, ¿sí? Por lo menos. El mínimo es ese. Hay algunos que dicen que tiene que ser el doble. Y de hecho esto es lo que se decía antes, porque ahora esto se está reevaluando. Porque esto se decía para que no subieran los umbrales. Pero ahora sabemos que hay un montón de hipoacusias que no cursan con pérdida, con aumento de umbrales, sino que cursan con umbrales normales, pero la pérdida auditiva está, pero el umbral es normal. Entonces esto se está revisando actualmente. ¿Sí? Este es un concepto más o menos viejo, el que acabo de decirle, pero es el que está vigente. Repetime la pregunta, Gaby, a ver si puedo. Porque creo que no la abarqué. Ah, puede ser, puede ser. No sé específicamente ese punto de si por eso a las baterías se le ponen pantallas acrílicas delante, pero es altamente probable que sea así. No las he visto, la verdad que no las he visto. Bueno, sigo Perdón, adelante quiero mientras decir tanto. algo, Blake. Las pantallas Sí, Gaby. acrílicas muchas veces se ponen lamentablemente porque están grabando y para que no entre en el micrófono del que está delante el sonido del que está atrás, no para cuidar el oído del que está tocando. Pero bueno, es una apreciación. Ahí alguien contestó específicamente. De hecho, ojalá fuera para proteger el oído del baterista, pero no. O sea, esto es una pantalla que se pone delante de la batería, no entre la batería y el músico. Pantalla, por ejemplo, si yo estoy tocando en un escenario de rock y atrás mío hay una batería, entre la batería y mi persona hay una pantalla para que no entre en el micrófono el sonido de la batería. Me Claro, protege eso a mí, pero no al no. baterista, Claro, tal obviamente. cual, tal cual. Y en realidad no está destinado a proteger a la persona. No, está destinado a hacer una buena grabación. Tal cual. Bueno, seguimos adelante. Entonces,
lo siguiente que estudiaron es ver cuáles son los rangos de frecuencias para los cuales hay pérdida auditiva, para protegernos del baterista, ahí sí. Los rangos para los cuales hay pérdida auditiva, rangos de frecuencia. Y lo que se encuentra es que las frecuencias alteradas están fundamentalmente en un verdadero problema, porque esta es la frecuencia de discriminación de la palabra hablada. Entre 3.000 y 6.000 Hz está la frecuencia de las consonantes explosivas, que son las que te permiten distinguir los fonemas. Es decir, por ejemplo, lo que te permite distinguir pa de ta. Y entonces, si yo te digo papá, vas a percibir exactamente lo mismo que si te digo tatá, ¿sí? O papa en lugar de baba. Percibís más o menos lo mismo. O para que sean dos explosivas, entre papa y caca, lo mismo. Percibís lo mismo si tienes alteradas estas. Por supuesto que depende de la magnitud de la alteración, ¿no? ¿Cuántos decibeles has perdido? Pero bueno, es algo a tomar en cuenta, porque a la larga empezás a tener problemas para discriminar la palabra en ruido, que es el síntoma específico que termina apareciendo con la pérdida auditiva en estas frecuencias. Entonces, la pregunta, ¿qué hacemos ahora sobre esta base? ¿Qué hacemos? ¿Usamos protectores? Bueno, esto es un problema de definirlo, porque, primero, hay un montón de tipos de protectores. Yo les muestro ahora, yo tengo los míos en este momento, ¿ven? Tengo acá, estos protectores son míos, no sé si pueden ver mi imagen en este momento. También tengo, estos se llaman protectores de copa, y tengo otros protectores auditivos que son protectores internos, que son estos, que estos los usaba en la época en que todavía viajaba en subte. ¿Ven? Aquí los muestro. En que todavía viajaba en subte, están en este gráfico. Estos son protectores de copa. Hay activos y protectores pasivos, ¿sí? O sea, hay algunos que adaptan la atenuación a la intensidad sonora que está llegando, son electrónicos, y otros que no. Otros que son pasivos, que directamente, independientemente de cuántos decibeles esté recibiendo de cada frecuencia, atenúan más o menos lo mismo. Estos son entonces externos, protectores de copa, mientras que hay otros que son espuma, de silicona moldeables, ¿sí? Otros maleables, otros que son activos, de silicona, internos. O sea, hay variedades, hay muchísimas. Así que los que uses, bueno, dependen de vos. Obviamente, a mí no se me ocurriría ir a cantar con un par de protectores de estos. Y eso genera, vos tenés que saber que si tu decisión es protegerte los oídos, hay algunos inconvenientes que pueden generarse. Es decir, en general, durante muchos años no se recomendó usar protectores auditivos. Vieron que en general una vez se ve que entre cantantes algunas personas se tapan el canal auditivo. Taparse el canal auditivo limita la entrada de información desde afuera y hace que vos te escuches mejor por vía ósea lo que estás cantando. Entonces vos podés estar un poco, tener un poquito más de precisión acerca de cuál es la frecuencia con la que estás cantando vos. Tu frecuencia fundamental y tu timbre. Tenés esa posibilidad de percibir mejor cuáles son las frecuencias que estás emitiendo vos. Pero el problema es que vos te escuchás mucho por vía ósea lo que vos cantás, pero también te escuchás por vía aérea. Y el inconveniente que tiene esto es que si vos tapás la vía aérea, se te dificulta mucho saber exactamente qué es lo que estás emitiendo. Y eso se estudió también. Se estudió qué pasaba con la emisión de los trompetistas, por ejemplo, de los clarinetistas, en 4 condiciones, en realidad en 5 condiciones. Una, sin protectores auditivos. 2, con protectores auditivos de 9 decibeles. 3, con protectores auditivos de 15 decibeles y con protectores auditivos de 25 decibeles, que eso es lo que está graficado acá. Y después te sacan los protectores auditivos y volvés a tocar sin protectores. Es decir, la misma obra en esas 5 situaciones. Y lo que ven en este gráfico lo que muestra es para un determinado rango de frecuencias, qué diferencia hay en decibeles para lo que el clarinetista emite. ¿Sí? En este caso el trompetista, y acá algunas frecuencias, mucha diferencia entre lo que emiten cuando tocan con protectores y cuando tocan sin protectores. Y que esa diferencia depende del grado de atenuación que hay en esos protectores. O sea, lo que tenés que tomar en cuenta es que si vos sos trompetista y vas a tocar con protectores, no vas a tocar lo mismo. Y la diferencia para algunas frecuencias puede estar en los 15 decibeles, lo que es un montón. Mariano, y en cambio, si sos clarinetista, prácticamente no hay diferencia. hay preguntas. Sí, Gaby. Una,
¿La función del noise canceling de algunos auriculares es buena? Pregunta Laura. Eso depende de los auriculares que tiene. Bien. Tengo que ver cuál es la marca y hay que ver las especificaciones técnicas. Eso, para eso necesitamos un ingeniero de sonido. En Arcau hay ingenieros de sonido, justamente, hay 2 ingenieros de sonido. Una otra. Están vendiendo protectores internos lineales. ¿Son buenos? Los protectores internos lineales lo que hacen es atenuar igualmente para todas las frecuencias, ¿sí? Entonces, lo que vos tenés es un grado de atenuación que no depende de la frecuencia, porque el inconveniente que tienen algunos protectores es que para algunas frecuencias se atenúan más que para otras. Si yo tuviera que usar, bueno, usaría lineales, de modo que por lo menos me atenúe en todo. El problema es que la atenuación te da en decibeles SPL, y lo que vos escuchás no es en decibeles SPL, es en decibeles HL. Yo ahora déjenme seguir un cachito adelante para después aclarar una cosita con respecto a esto, ¿sí? Entonces, Ok. lo que hay que tomar en cuenta es que si vos usás protectores auditivos, por lo menos mientras estás empezando a usarlos, no emitís lo mismo. Se estudió esto no solo en trompetistas y clarinetistas, sino también en grupos. Por ejemplo, se estudió en el brass trio, y en el otro, que es con flauta, oboe, clarinete, fagot y cuerno francés. Y lo que se ve es, bueno, prácticamente lo mismo para el trío, que es que para algunas frecuencias la diferencia es muy grande, llegando a ver 4 piezas distintas, 4 horas distintas, y que para el quinteto, este quinteto particular, es un poco menor la diferencia que hay. En algunas frecuencias un poquito, en las frecuencias más graves un poquito, y en las frecuencias más agudas prácticamente no hay diferencia. Entonces, metiendo todos estos datos juntos, se ve que para algunos instrumentos hay muchas diferencias y para otros grupos hay pocas. Entonces, lo que tenés que tomar en cuenta, y esto es lo último que digo acerca del asunto, es que la recomendación mía, por lo menos, es que uses protectores auditivos, porque el riesgo de que desarrolles pérdida auditiva, tanto si haces música clásica como si haces rock, es alto. Si haces rock, 2 de 3. Si haces música clásica, 1 de cada 3. O sea, es para mí muy alto, para mí es altísimo. Encontrarme con que en una población hay 2/3 de personas que tienen pérdida auditiva, para mí es una exageración. Y si tiene 1/3 de las personas tienen pérdida auditiva, para mí es otra barbaridad. No debería pasar esto cuando la posibilidad de proteger tus oídos es tan fácil. Porque la verdad que estos protectores auditivos son muy económicos. Y lo otro que tenés que tomar en cuenta es que si decidís usar protectores auditivos y vos al principio te das cuenta de que lo que estás emitiendo no es igual que lo que emitirías sin esos protectores, despreocupate porque te podés reeducar a tu oído. Eso es todo creo que es todo lo que tengo para decir del asunto. Quedaban 2 preguntitas por allí, espera que las miro. Pregunta si los monitores in-ears para cantantes son buenos o perjudican las vías auditivas. ¿Qué? ¿Los monitores qué? Monitores in-ears. Eso es cuando tenés el retorno de lo que escuchás, de lo que está tocando la banda adentro de tu oreja en un cosito dentro de la oreja. La verdad, no, desconozco completamente eso. Bien. Dice otro, Caro, tengo diagnosticado oído inverso, escucho más que la media, llevo años probando diferentes protectores, lo que más me resultó es el algodón, dice. Yo usé durante mucho tiempo algodón, la verdad que el algodón es buenísimo. Realmente es muy bueno, muy cómodo de usar. Y pregunta si siempre estamos hablando de protectores lineales. Sí, estos son protectores lineales. Bien, dice que con los protectores sí es probable que cambie la percepción de la afinación. Absolutamente. ¿Sí? O sea, si cambia, a ver, voy a tratar de ser claro. Lo que cambia básicamente es la intensidad, ¿sí? Lo que significa que vos podés tener más o menos dificultad para afinar tu instrumento, pero como cambia la percepción de lo que vos estás recibiendo del resto de la banda, ¿sí? Entonces esto va a determinar algunos cambios en el timbre que vos estás percibiendo. Claro. ¿Qué ocurre cuando una persona usa audífonos y hace música? Esa es la última pregunta.
es impredecible, hay que ver qué clase de audífonos se está utilizando. No hay una única clase, no hay una única clase de audífonos. Depende de si son, digo, hay audífonos que toman un solo oído, hoy la mayor parte ya está tomando un oído en interacción con el otro, pero de vuelta, es algo difícil de abarcar, porque hay Sí. muchos tipos distintos. Pregunta si entonces los acúfenos son considerados un tipo de hipoacusia. No, los acúfenos no son hipoacusia. La hipoacusia se define como cambio en los umbrales. Okay. ¿Sí? En los umbrales de lo que sea, en tonos puros o, por ejemplo, en una logoaudiometría. Eso también ¿En una qué? determina Perdón. una logoaudiometría, una audiometría donde tenés que hacer reconocimiento de palabras. Preguntan si conocen cantantes líricos con implantes cocleares. Yo no conozco. O sea, no conozco personas, no tengo conocidos que sean de que estén en ese grupo. Ok. No tengo más preguntas por el momento. Entonces, primero dejo de compartir la pantalla. Así podemos vernos las caras nuevamente. Bueno, Gabriela, no sé, sos la que manda. Nada, yo estoy súper asombrada de la cantidad de información que apareció y de la cantidad de preguntas. Me parece que fue sumamente útil, didáctico y que es algo que los músicos necesitan tener en conocimiento. Así que si tenés algo más para contarnos, para decir, estás a cargo y la verdad es que me gustaría que al transcurso del tiempo vayamos abordando algunos otros temas así, como para que la gente también te vaya conociendo. Sabemos que había programados para este año algunos talleres y cursos a cargo tuyo que no se pudieron dar por este problema del distanciamiento, pero que sin duda se van a poder dar el año que viene o próximamente. Entonces me encantaría que la gente pueda conocerte. Eso. Será que aparecieron Gracias. más preguntas. A ver. La charla se hizo un poco más extensa de lo que esperaba, pero bueno, habrá sido por las preguntas justamente. Bueno, son saludos y que la verdad es que a la gente le pareció muy interesante. Espérate, dice, tengo un diagnóstico de osteoporosis, ¿la recomendación de operación es aconsejable? Yo en ese tipo de cosas no puedo decirles nada sobre esas cosas porque para poder aconsejarte algo hay que conocer tu oído. Y solo con un diagnóstico de osteoporosis no se puede, o sea, no tengo precisiones acerca de específicamente qué es lo que está pasando. ¿Mm? O sea, ¿se puede pensar en algunas cosas? Sí, claro, pero tenés que estudiarlo, tenés que tener todos los resultados de los estudios para ver qué hay en tu oído medio particularmente, a ver si se puede resolver con un implante de oído medio, por ejemplo. Bueno, Alejandra, que es de San Juan, que yo la conozco porque fue alumna mía cada vez que fui a San Juan, dice si se puede tratar con vos eventualmente. Podemos conversarlo. Puede escribirme, yo puedo, dependiendo de lo que tenga, puedo aconsejarle con quién puede tratarse. Muy bien. Bueno. Dice si recomendás hacer chequeos médicos anuales, audiometría, etcétera, etcétera. Y en personas que están expuestas a altos niveles de sonidos, sí, absolutamente. En músicos, digamos, porque sí, a nosotros los músicos hay que nos hacerlo. hacen una audiometría al ingresar al conservatorio, nunca en otro momento. No, hay que hacer audiometría de seguimiento. Pero tengan en cuenta que los umbrales per se, solo los umbrales, no son suficientes. La audiometría te mide umbrales y no son suficientes. Claro. ¿Sí? Repito la idea de que hay pérdidas auditivas con umbrales normales. Hay hipoacusias con umbrales normales. Claro. Está bien. De hecho, estamos sacando, no lo estoy haciendo yo, no soy el que lo hace, sino que doy charlas de eso en un curso, pero es de audiología, es un curso de audiología avanzada
que está haciendo la Universidad Católica de Santa Fe, y donde justamente esta es la segunda edición, y el año pasado di una de las conferencias acerca de esto, de las pérdidas auditivas con umbrales normales, que fue una charla que había planeado para 1 hora y 20 y terminó durando 3 horas. O sea, igual que pasó acá. Porque Es la que gente se queremos engancha escucharte y antes querés de que contar el dejemos de oír. doble. Entonces empezás a contar mucho más de lo que planificaste. Claro. Queremos escucharte antes de que dejemos de oír. Claro. Nos Claro. estamos quedando sin tiempo, así que podés dar el cierre que quieras a esta reunión y nos podemos ir despidiendo entonces. Bueno, entonces les agradezco muchísimo la compañía. Sí, muchísimas gracias por estar. También particularmente a la gente amiga, como Isidoro, Alberto, Laura, que se han, bueno, Gabriela, por supuesto, que se han sumado a escucharme. Y bueno, espero que nos encontremos nuevamente en algún momento. Si son cantantes o si son docentes, no olviden tener a mano algo para hidratar las cuerdas vocales, que es la causa más frecuente de disfonía. ¿Sí? Por favor. Bueno, así que muchas gracias. Hasta luego. Muchas gracias, Mariano. Gracias a todos entonces. Nos vemos el jueves que viene en otra de estas charlas.